A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Quick kid quips so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. We've said such things before to rival them, but it's how you say them now that's changed. Cold but sympathetic all the same. Like to convince me that I'll be better, so you go on and I'll be happier. I'll be happier. You go on, yeah, you go on. You be gone and I'll be happier. Shoot me with Ya echábamos de menos la conexión con Carabanchel con Buenos Aires, donde están nuestros corresponsales científicos, vamos a llamarlos. Javier San Pedro y Pera Estupiña, ¿cómo estáis? Hola, queridos amigos. Muy bien. Muy bien. Yo debo decir una cosa. A ver, La semana pasada por ahí había un meme circulando que decía: mientras no veas el chino abierto, esto no está ni medio arreglado. Decía, ¿no? Pues bueno, ya me han abierto el chino. San Alberto del Chino, no eres el primero que me lo dice, ¿eh? Esperanza. Sí, es un indicador. Fueron los primeros en cerrar, antes de que nadie lo dijera. Fueron los primeros en cerrar y los primeros en abrir. Es verdad. Bueno, Pera Estupiña es químico, es bioquímico y conducen las dos El Cazador de Cerebros. Y Javier San, bueno, ahora por videoconferencia. Y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País. Antes de charlar con vosotros, dejadme conectar con Inma Carretero. Ya sabéis que los datos de cada día se suelen dar sobre las 11:30 más o menos, pero los domingos antes, porque los domingos siempre hay conferencia del presidente con los presidentes autonómicos y digamos que les filtra el dato a ellos y ellos ya se encargan de filtrárselo a nosotros, ¿no? Inma, ¿estás por ahí? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es lo primero que ha comunicado el presidente del Gobierno a los responsables autonómicos. La cifra de fallecidos que sigue descendiendo. Son hoy 87 personas las que han fallecido en las últimas 24 horas por el coronavirus. Recordamos que ayer fueron 102 y el número de contagios ha bajado a 421. Siempre la cifra del fin de semana tiene un pequeño efecto estadístico de recuento inferior y que luego se corrige lunes y martes, pero esa es la cifra que ha dado Pedro Sánchez a los presidentes en la reunión, la 9ª conferencia de presidentes, en la que ya ha anunciado que las medidas en los municipios de 10.000 habitantes, las medidas de la desescalada van a ser equiparables a los de menos de 5.000 habitantes, de forma que no van a tener horarios por edades para paseos y para hacer deportes en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Es una de las novedades que ha comunicado en esta reunión, en la que además está contando cómo quiere que sea ese estado de alarma modificado con solo una autoridad delegada, que será la del ministro de Sanidad, como anunció ayer el presidente del Gobierno, y continúa a esta hora esa reunión que se alarga durante toda la mañana. Gracias, Inma. Hasta luego. Hasta luego. Pues son 87 fallecimientos. Hay que decir, como recuerda Inma, que la cifra de los domingos siempre es especialmente baja, por razones que ya hemos explicado 1000 veces, pero sí que marca la tendencia de la semana siguiente, ¿no, Javier? Sí, y la tendencia es persistente, ¿no? Es obvio que la cifra de fallecidos está estabilizada e incluso sigue bajando. Ahora, tenemos que estar muy atentos a qué ocurre dentro de 2 semanas, ¿no? Dentro de una semana o dos, para ver si se notan los efectos de la fase 1 de la desescalada, ¿no? A eso tenemos que estar muy atentos ahora. Pero de momento las cifras, incluso descontando el efecto fin de semana, las cifras van muy bien, ¿no? Bueno, y además los efectos de la fase 1 y de los de la fase 0, digamos, ya están descontados, porque ya lo contó ayer, de hecho, el presidente, ¿no? Y lo había dicho Fernando Simón. La salida de los niños a la calle no ha supuesto, es lo primero que se hizo, no ha supuesto ninguna subida. Oye, publicaba The Guardian esta semana que durante el confinamiento las revistas científicas están recibiendo muchos menos artículos de mujeres investigadoras que de hombres investigadores. Hay muchas teorías sobre por qué está ocurriendo esto. Quizá las mujeres están investigando más y tienen menos tiempo para publicar, o quizá es que el trabajo doméstico y familiar
recae más sobre las mujeres investigadoras? Bueno, por la reacción que han tenido las mujeres al saber estas noticias, las mujeres científicas, de diciendo todas sí, es que es lo segundo. O sea, claramente la ciencia ha parado, la ciencia de laboratorio, pero los científicos pues han aprovechado para continuar trabajando en sus casas y aprovechando para rematar estos artículos que tenían a medias, enviarlos a revistas y tal y cual. Pero varios editores han empezado a notar que en las últimas semanas o en el último mes y medio pues están recibiendo más artículos de hombres de los que recibían y menos de mujeres de los que recibían. Y esto claramente es una indicación de que, especialmente los que tienen familia, los que tienen niños trabajando en casa, pues que las mujeres se dedican más tiempo a ellos. Eso es lo que, y eso no es un efecto nuevo. De hecho, tiene un nombre que le llaman el child penalty. Los economistas han visto como cuando en una familia aparece un bebé, el trabajo de la mujer sale mucho más perjudicado que hombre. Y es curioso porque esto parece un efecto que asociamos a, no sé, a una generación anterior o quizás incluso a clases sociales un poco menores, pero no, incluso en la clase de científicas y científicos, que es un efecto, digamos, doméstico. O sea, obviamente hay un sexismo en la sociedad que está en muchas esferas, pero también la decisión individual de cada familia de dejarse llevar por este sexismo que está tan arraigado hace mella en las propias científicas. O sea, los científicos dicen, antes que cambiar un pañal, prefiero escribir un paper. De verdad, dicen eso. Frase de tuit, ¿eh? Es verdad, o te lo acabas de inventar. Oye, hay una cosa que solíamos hacer, pero claro, hay tantas cosas de las que hablar con vosotros, que era, bueno, los oyentes nos envían preguntas, nos llaman por teléfono y nos envían, bueno, más que preguntas son inquietudes, que quieren que os traslademos a vosotros, ¿no? Y lo que pasa es que vosotros sois como Fernando Simón, que el otro día le escuché decir algo así, en respuesta a una pregunta, es que eso no lo sé, déjeme que lo estudie esta tarde y mañana le respondo. Entonces, claro, sois como contertulios, sois fatales. Pero bueno, yo os voy a trasladar las preguntas. Dice alguien, hola, buenos días. ¿Se sabe si hay alguna población, un grupo étnico que por sus características, alimentación, condiciones ambientales, climáticas, tipo de vida, sea más inmune a los virus en general o a algún virus en particular? Y en ese caso, ¿se está estudiando? Bueno, wow. Sí, hay cifras. No es por la inmunidad, como dice el oyente, ¿no? Pero sí que hay cifras, en Estados Unidos están bastante claras. Por ejemplo, en Luisiana, un estado donde hay una gran fracción de población afroamericana, los afroamericanos han sufrido el doble de mortalidad que el general de la población, ¿no? Bueno, pero hay razones sociales para eso, Javier. Sí, bueno, también en Nueva York lo hemos visto. Y obviamente, pues es pronto para saberlo, pero obviamente estas poblaciones están asociadas a los barrios más pobres, donde los trabajos no te permiten confinarte durante el confinamiento, ¿no? Que tienen que coger el transporte público, que se montan en el metro, y volvemos a una conclusión de la que hemos hablado muchas veces, que la pobreza empeora la salud, ¿no? Y esto pues el coronavirus no está siendo una excepción. No es imposible que haya variaciones étnicas, a lo mejor en el receptor del virus, otras cosas. Estas cosas pasan con muchas enfermedades. Recordemos la anemia falciforme, que es muy prevalente en las zonas de África donde hay más malaria, y que en realidad es una enfermedad letal, es muy debilitante cuando tienes las dos copias mutantes, las dos copias del gen mutante, en la de tu padre y la de tu madre. Pero cuando tienes solo una, te protege contra la malaria. Entonces, estas poblaciones pues tienen un mayor índice de anemia falciforme por esa razón. O sea que no es tan extraño que haya variaciones de población. Pero en este caso, las explicaciones socioeconómicas parecen suficientes, ¿no?, para explicarlo. En temas solo un apunte rápido, pero en temas de enfermedades autoinmunes, que sería algo tangencial, sí que se ha visto una gran disparidad entre África y Europa. O sea, por condiciones ambientales, nuestro sistema inmune se va desarrollando de manera diferente en unos países con menos contacto con la naturaleza o con más contaminación, con menos suciedad que en otros, y eso condiciona enfermedades posteriores. Y también tendría sentido que algunos virus, pero no me consta
consta de casos concretos. Cierto. Y hay otra cuestión muy rápida, que es que en países donde los calendarios de vacunación no funcionan muy bien, o no funciona en absoluto, pues, los migrantes que luego se van a otro lado tienen un sistema inmune más debilitado por esa razón, porque sus calendarios vacunales fueron imperfectos. En países cuyo sistema de vacunación no funciona bien, le hace también Estados Unidos, por cierto, donde si no tienen seguro médico las vacunas son tan caras, ¿verdad? Pero que hay mucha gente que opta por no ponérselas. A ver, otra pregunta para vosotros. ¿Esos nuevos tratamientos para el COVID se ponen en común para todos los hospitales o cada centro va a su aire? Hombre, vamos a pensar que la respuesta es la primera, ¿no? Lo que no sé es cómo se articula el mecanismo. No sé si vosotros lo sabéis. Bueno, la comunicación, esto es un aspecto importante, la comunicación dentro de la comunidad médica es muy fluida. Por nuevos tratamientos podemos pensar cosas como este Remdesivir que apareció en Estados Unidos, eso ya funciona más a nivel de sistemas sanitarios. En España no lo han aprobado de la misma manera que en Estados Unidos porque todavía no hay evidencias, pero luego las estrategias terapéuticas, que también son nuevas en el sentido de, de la reacción exagerada al sistema inmune, la inflamación, cómo tratarlo, esto sí que hay mucha comunicación entre, digamos, profesionales. Luego cada médico, imagino que ve a su paciente y tiene el margen de decisión si va por un lado o por otro, no sé, tú... Ahora mismo también conseguir una dosis de Remdesivir debe ser muy difícil porque es un fármaco experimental, no creo que haya grandes stocks, ¿no? Otra cosa es la cloroquina, la hidrocloroquina, que es como son fármacos antimaláricos, pues ya estaban en stock, ¿no? Ahí ni siquiera hace falta un proceso de aprobación, eso es una decisión del médico, ¿no? Claro, pero si un hospital de repente encuentra que un antiviral determinado pues funciona bien, me imagino que eso se esparce rápidamente entre toda la comunidad médica, o queremos pensar que sí. Claro. Sin duda que sí. Hay otra pregunta que decía, estaba escuchando vuestra conversación sobre los pulsioxímetros, ¿os acordáis? Los aparatos para medir el oxígeno en sangre. Quería comentar que desconozco si con la precisión requerida una app móvil que se llama Samsung Health, que mide el oxígeno en sangre colocando el dedo índice en un sensor de teléfono, podría valer. Buen programa, gracias. Claro, pues Vera, tú estás más familiarizado con este tipo de Android. Es que yo tengo la aplicación esta, y es que lo busqué porque me acuerdo que la pregunta vino de una vez, me imagino que hablamos de que un efecto inesperado en la COVID es que de repente a algunas personas les baja la cantidad de oxígeno en sangre, incluso se desmayan o pueden tener efectos graves, entonces sin darse cuenta de que está pasando. Sí. Claro, entonces dices, bueno, si tienes estos teléfonos que van midiendo, porque yo tengo lo tengo ahora en las manos, o sea, detrás de la pantalla hay la cámara y al lado de la cámara hay como una pequeña ranura donde tú en teoría pones el dedo y te puede mirar pues el ritmo cardíaco, otras cosas, no el te oxígeno, pincha, y es la típica cosa que yo probé una vez. Yo probé una vez y nunca la he vuelto a probar. Pero con esto lo pensé y busqué información y se ve que no funciona bien. O sea, la gente que ha intentado... Si teníamos alguna esperanza de que Samsung sponsorizara esta sección, se nos acaba de saltar por los aires. Bueno, ya, sorry. Pero se ve que no. Que dicen, mira, no lo hagáis porque hemos visto que en realidad esto... No mide con precisión. Sí, he leído, por cierto, que hay un estudio, no recuerdo en qué universidad americana, para saber si la última versión del reloj de Apple, que incorpora un electrocardiograma, también acercando el dedo a la corona del reloj, si podría servir para pillar determinadas intermitencias cardíacas que podrían hacer pensar que el virus te está atacando. Entonces es un estudio masivo que se está haciendo para saber si eso es posible. La verdad es que sí que podría llegar un momento, ¿no?, en el que un aparato en la muñeca nos puede decir, sin pinchar, claro, esto es muy importante, sin pinchar, ¿no? Si tenemos o no el virus. Oye, muchos... Dime, perdón. No, que esta es la idea de todo este monitoreo constante de la salud, pero claro. Si no es súper preciso y da falsos errores o falsos positivos o falsos negativos, pues ya no funciona. Te digo que muchos habrán leído o habrán escuchado por primera vez en estas semanas, pues no solamente mucha información sobre virus, sobre mutaciones o palabras como seroprevalencia, y sobra decir, porque aquí hemos hablado con muchos de ellos, que hay gente que lleva toda la vida estudiando esas amenazas, incluso alertando sobre esas amenazas. Y una de esas personas a la que tenemos que agradecer tantas horas de estudio es Esteban Domingo, que es virólogo, es investigador en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC,
y sobre todo acaba de ser nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que para que nos entendamos es como el Balón de Oro de la ciencia. Esteban Domingo, ¿cómo estás? Esteban, buenos días. Buenos días. Bien, gracias. Más o menos es eso, ¿no? Yo creo que es como conseguir un Oscar. Bueno, no lo sé, pero vamos, muy contento por haberlo recibido, pero nunca había pensado en términos futbolísticos. Sí. Oye, ¿pero qué implica en términos prácticos? Bueno, en términos prácticos quiere decir que ahora formaré parte de un colectivo muy amplio. La Academia Americana tiene muchas personas e imagino, me han dicho que ahora el primer año es un año de adaptación, de ver cómo funciona, etcétera, etcétera. Y luego hay grupos de trabajo, hay una revista, etcétera. Es decir, yo imagino que me incorporaré a grupos dentro del campo de la microbiología y de la virología que estudian problemas actuales, etcétera, etcétera. Y en este sentido, este tipo de trabajo a mí me gusta mucho y me ilusiona, claro. Y además nos ayuda a salvar nuestras vidas, así que trabaja todas las horas que haga falta, Esteban. Hace unas décadas se pensaba que la secuencia genética de los virus era fija, y fue tu equipo el que demostró, y hablo de los años 70, que al entrar en un ser vivo los virus mutan constantemente para adaptarse. ¿Nos puedes explicar cómo funciona ese proceso? Sí, mira, este es efectivamente el punto clave de nuestro trabajo. Empezó cuando yo era estudiante en la Universidad de Zúrich, postdoctoral, y allí lo vimos con un virus bacteriano, y luego ya con mi grupo de Madrid lo vimos con otros virus y seguimos trabajando en ello. El proceso es que estos virus que tienen ácido ribonucleico como material genético, hay dos grandes grupos, el grupo de virus ADN y el grupo de virus ARN, pues tienen unas polimerasas que se equivocan mucho al copiar el material genético, es decir, tienen lo que llamamos altas tasas de mutación. Y ese fue el primer cálculo que hicimos en Zúrich. Luego en Madrid vimos que esto también aplicaba a virus que infectan animales, primero el virus de la fiebre aftosa, luego hemos trabajado con otros. Y claro, este hecho tiene implicaciones no solamente para entender cómo son las poblaciones de virus, que como has dicho no es una secuencia fija, no es algo, digamos, poco variable, sino al contrario, los virus están multiplicándose y creando mutaciones continuamente. Es decir, quizá el concepto básico aquí es que la mutación no es un fenómeno ocasional, sino que es un fenómeno habitual porque es inherente con el modo en que se multiplican los virus. Claro, esto tiene muchas consecuencias, porque si uno debe combatir, debe inhibir, debe parar un virus, no es lo mismo enfrentarse a una secuencia fija que uno puede anticipar que poniéndole tal inhibidor o tal reactivo va a frenarse, sino que se está enfrentando a una nube de mutantes, como llamamos nosotros. La palabra técnica es cuasiespecies viral. Y claro, eso presupone que debemos reconsiderar cómo estamos frenando los virus. Entonces, esta es quizá la línea argumental dicha en 2 minutos de casi 40 o 40 y pico años de trabajo, pero que realmente nos dice que los virus son de otra manera, que los virus son entes esencialmente mutables y que además eso debe tenerse en cuenta a la hora de intervenir para tratar de frenarlos. Javier, y Pera. Bueno, sí, entonces si van cambiando tanto, van evolucionando, entonces. Es decir, pueden adquirir, o sea, pueden ser más patógenos o menos patógenos. Me acuerdo que con el COVID, había una teoría de que es más útil que el virus, para el propio virus, ser menos letal y así se expande más, y que con el tiempo la tendencia que se vio en el SARS y que se ha visto en otros virus es a perder fuerza en el sentido de ser más contagioso pero menos letal. ¿Se podría plantear que lo natural sería que avanzara así? Es de esperar que la virulencia no vaya aumentando porque efectivamente, como dices, el virus necesita sus hospedadores para sobrevivir. Y a largo plazo se ha establecido un equilibrio entre tamaños poblacionales de virus y tamaños poblacionales de los hospedadores a los que infectan. Esto es evidente, es decir, sin hospedadores no hay virus y por tanto se necesita un equilibrio. El problema es que antes de llegar a ese equilibrio, los virus efectivamente pueden cambiar su modo de comportarse y no siempre para bien. Es decir, por ejemplo, un grupo de virus muy conocido desde hace mucho tiempo que se llaman enterovirus, ¿vale? Pues de repente surgen estirpes de enterovirus que entran en el cerebro y causan enfermedad encefalítica, por ejemplo. Entonces esto está documentado y está documentado con otros virus también. Es decir, los virus pueden cambiar a ser
digamos, patógenos o tener otro tipo de comportamiento, a corto plazo, aunque efectivamente la evolución a largo plazo, si pensamos en evolución en términos de muchísimo tiempo, evidentemente no pueden acabar con sus hospedadores, porque entonces sí acabarían los virus. Los virus necesitan siempre multiplicarse dentro de un ser vivo, dentro de una célula, y efectivamente tienen como dos propiedades típicas de la vida. Las dos típicas de la vida que tienen los virus son su capacidad de multiplicarse, es obvio, y también la capacidad de evolucionar. Y pueden a largo plazo tener que evolucionar, se seleccionan para ser más, digamos, más débiles respecto a los hospedadores y permitir que obviamente tengan hospedadores para infectar, pero también puede ser que evolucionen localmente o transitoriamente hacia formas que no son las típicas. Javier. Y Esteban, en relación con la posibilidad de desarrollar vacunas, ¿no? Hay algunos virus en que precisamente por su alta mutabilidad, ¿no? Imaginemos el VIH, su alta variabilidad nos ha impedido encontrar una vacuna eficaz. Hay otros como la gripe que nos obligan a revisar las vacunas en cada campaña, ¿no? ¿En dónde estaría en ese abanico de posibilidades el coronavirus, jugando por su tasa de mutación? Todavía no se puede saber. Vamos a ver, las tasas de mutación de los virus con ARN, como he dicho al comienzo, las tasas de mutación, es decir, las velocidades con las que se equivocan, son parecidas. Puede haber pequeñas variaciones, pero digamos estamos en el mismo orden de magnitud. La eficacia de una vacuna tiene que ver con la variación que tiene lugar en ciertos sitios que determinan el comportamiento inmunológico del virus, antigénico, pero también otra serie de factores. Es decir, no es solamente la variabilidad. Es decir, el motivo por el cual no hay una vacuna contra el SIDA, pues son varios. Uno de ellos efectivamente es la variabilidad, pero hay otros. Entonces, en este momento, al menos por lo que yo puedo entender de lo publicado, y ahora se publican muchas cosas muy deprisa, pero hay que esperar a que se confirmen, etcétera. En este momento yo no me atrevería a decir si el nuevo SARS-2, este nuevo virus pandémico, digamos que tan graves consecuencias está trayendo, si una nueva vacuna entraría dentro de la categoría de que no puede haber vacunas, hepatitis C, SIDA, etcétera, que sí que la pueda haber, pero que hay que actualizarla, por ejemplo el caso de la gripe, o vacunas que son tan duraderas que no hace falta pues revisarlas ni periódicamente ni nada, como frente a la rabia o frente al sarampión. El problema con el sarampión es que hay personas o grupos antivacunas, digamos, que se oponen a su uso, pero el sarampión tiene una vacuna que sería perfecta para un control, digamos, a nivel general de la enfermedad. Entonces, yo no me atrevo en este momento a apostar o a decir o a anticipar hacia dónde va a estar la vacuna. Esperemos que siendo un virus respiratorio para el cual ya hay en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos hay vacunas, por ejemplo el virus de la gripe, pues que realmente se comportara como esto, es decir, que a pesar de que haya variación antigénica, que el virus se pueda escapar de cierta vacuna, pero bueno, pues se puede actualizar y al año siguiente o al cabo de un cierto tiempo preparar otra vacuna, digamos, actualizada. Pero esta es una pregunta clave, efectivamente, para el futuro de la pandemia y del control y evidentemente nos jugamos mucho, pero en este momento me parece, al menos por lo que yo sé, prematuro anticipar lo que pueda ocurrir. ¿Cuándo crees que lo sabremos? No digo cuándo habrá vacuna, sino cuándo sabremos qué tipo de vacuna tendremos. Es muy difícil para mí. Yo el especialista en vacunas es mi compañero y amigo Luis Enjuanes, que es una persona que sabe mucho de coronavirus y está trabajando en ello. Yo creo que hay un punto clave que es la variación antigénica, es decir, esa proteína de superficie realmente cuánto está variando. Todavía no he visto ningún trabajo, pero esa sería la primera cuantificación, es decir, ver cómo varía esa proteína de superficie de la cual depende la producción de anticuerpos. Esto es clave. Y luego hay otra cosa que se está suponiendo ahora, pero que yo todavía no tengo claro, pero parece
que cuando alguien ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos ya se supone que está protegido. Y ojalá sea así, aunque el porcentaje en España no parece muy alto por los test que se han hecho hasta ahora. Pero claro, esto también es una suposición que yo tampoco firmaría 100%. Es decir, uno puede tener anticuerpos y los anticuerpos pueden ser protectores o pueden ser no protectores. Esperemos que sean protectores, pero esto nos lleva a otro punto clave, que es que si diseñamos una vacuna, por ejemplo, que induzca anticuerpos, inducirá una protección, pero una protección que durará ¿cuánto? ¿Durará una semana? ¿Durará un año? ¿Durará 10 años? Y yo en este momento, por lo que he leído, no me atrevo a poder anticipar por dónde saldrá. Pero vamos, para mí una de las claves es entender cómo varía la proteína de superficie, que es responsable de inducir anticuerpos, y luego las personas, o quizás en algún animal modelo que se pueda empezar a utilizar, realmente un parámetro clave es la duración de la protección. Esto es clave para cualquier vacuna. Solo da tiempo a una última pregunta, tiene que ser muy rápida. Me parece que estaba esperando. ¿Estaba esperando? Sí. Bueno, o Javier, no sé cuál de los dos. Iba a comentar tú, Javier, te lo paso. Que para saber si la inmunidad dura 10 años, tendremos que esperar 10 años, supongo, ¿no? Bueno, yo creo que si de momento viéramos que las personas personas que ahora tienen anticuerpos nunca se infectan, no en 10 años, sino en el próximos 6 meses, 10 meses, 12 meses, bueno, ya sería un gran avance. Entonces, claro, evidentemente, para saber si una vacuna dura muchísimo tiempo, si uno no tiene un sistema de evaluación con animales, modelo, etcétera, etcétera, teóricamente hay que esperar, pero realmente la buena noticia sería que veamos que ninguna de las personas que ha pasado la enfermedad se vuelva a infectar, y esto no es obvio. Hay personas, por ejemplo, las personas infectadas con el virus de la hepatitis C que se curan, se pueden reinfectar, a pesar de haber pasado la enfermedad. Entonces, yo creo que, independiente de esperar 10 años, sería una gran noticia que en los próximos meses nadie de las personas que haya pasado la enfermedad, si es que hay rebrotes, claro, pues esta es otra de las incógnitas, habrá rebotes, cómo serán, etcétera, pero si las personas que han pasado la enfermedad estuvieran inmunizadas, sería fantástico. Claro. Esteban Domingo, que es virólogo, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del CSIC, y de nuevo, enhorabuena por tu nombramiento como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Esteban, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Y a vosotros, Pera Estupiñán, Javier San Pedro, siempre nos quedamos cortos de tiempo. Tengo que hacer algo. No sé si hablar con Jacinto a lo mejor, pero claro, Jacinto es muy celoso con su tiempo. Bueno, algo ya lo apaño yo me encargo. Un abrazo. Abrazos. Hasta luego.